Imos entón iniciar as xornadas ca ponencia inaugural que, como todos vos bichedes no programa, corresponde a Eugenia Serra, a quen teño o prazer de presentar agora, aínda que seguramente xa todos e todas sabedes que é a directora da Biblioteca de Cataluña, que é unha biblioteca na que traballa dende hai moitos anos, que, en fin, traballou en aspectos relacionados ca planificación, ca coordinación, ca tecnoloxía, etc. Non vou a abundar moito nestes aspectos porque están nos currículos que van nas carpetas, non? Pero o que sí quixera destacar aquí é que na traxectoria profesional de Eugenia Serra hai dúas liñas, polo menos para min, que se entrelazan co tema que imos a desenvolver nestas xornadas, a colaboración e a tecnoloxía. Eugenia impulsou e coordinou proxectos pioneiros na difusión e conservación do patrimonio que colocaron a Cataluña na vanguarda das bibliotecas do Estado no campo do patrimonio. Resaltar moi especialmente o proxecto PADICAT, o Arquivo do Patrimonio Web de Cataluña, que se desenvolveu a partir do ano 2005, pero que, se non estou equivocada, en fin, se comezara xa a pergeñar no ano 2000, seguindo moi pronto as primeiras realizacións ao respecto a nivel internacional. O carácter pioneiro deste proxecto é evidente se temos en conta que ata ano 2003 a UNESCO non recoñeceu o patrimonio digital e no Estado español ata o ano 2011 non existe ningunha lei que recoñeza ese patrimonio, o que acabará facendo a lei do depósito legal dese ano. Así que un pouco isto nos mostra como as prácticas das bibliotecas, dos arquivos, dos museos, definen novos territorios patrimoniais, que cando estes territorios son aceptados pola sociedade, acaban por plasmarse nas leis, non? Naturalmente, todo isto require innovación, require colaboración e require traballo de arreo, non? Así que, como este proxecto, con Eugenia Serra de impulsora ou de pioneira, hai outros proxectos, como de, en fin, as revistas catalanas antigas, Arca, o Arquivo, o Cofre, etcétera, que podedes consultar na documentación das xornadas. Nos últimos anos, o que denominamos, de moitas formas, pero entre outras, quizá máis aceptada, a cultura aberta, comezou a entrar nas institucións de memoria, dando orixe á colaboración aberta, que non é ni máis ni menos que a participación da cidadanía en labores de adquisición, de tratamento patrimonial destas organizacións. Pero eu quixera insistir tamén en este carácter de sensibilización da sociedade sobre o patrimonio que herdamos e tamén sobre aquel que pensamos transmitir, que non sempre é coincidente. De novo, encontramos nestes proxectos a Eugenia Serra e, deles nos informará, supoño, ao longo da súa intervención. Bos días. Gracias ao Consello da Cultura Galega por me convidar neste congreso y hasta aquí llega mi galego, no sé más. O sea que a continuación me voy al castellano, que nos entenderemos mejor. Pues sí, muchas gracias por invitarme. La verdad es que el tema del crowdsourcing o de la colaboración abierta, como ahora parece que se va estandarizando, es un tema que creo que reúne muchas de aquellas características que las instituciones de la memoria, bibliotecas, archivos, museos, hemos predicado, por decir de alguna manera, de toda la vida. Y es el hecho de darnos a conocer, la participación activa, la democratización, etcétera. Todo esto queda englobado un poco o queda incluido en los proyectos de
de crowdsourcing. Cuando tuvieron la amabilidad de invitarme a estas jornadas, me propusieron, más que hablar de los proyectos que hemos llevado a cabo nosotros, el hacer una introducción general al tema. Con lo cual, excepto en algún momento de mi intervención, he elegido proyectos de los más conocidos a nivel internacional, más que tocar los proyectos propios más cercanos, ni los de la propia biblioteca, que sí que me permitirán que los comente en algún momento para ejemplificar alguna cosa que conozco más de primera mano al haberlos llevado directamente desde la Biblioteca de Cataluña. En fin, vamos a empezar. Perfecto. La colaboración abierta en las instituciones de la memoria. Bueno, pues de entrada hay que decir que todavía no tenemos casi ni nombre. Es decir, desde los últimos años nos encontramos con toda una serie de palabras, normalmente en inglés, como no, crowdstorming, crowdsourcing, digital humanities, crowd collaboration, crowdfunding, crowdvoting, crowd content, citizen historians, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va alrededor de lo que estamos llamando colaboración abierta en castellano, que todavía no está del todo consolidado. La verdad es que es un término que cada vez lo veo más utilizado, pero necesitamos un nombre, por eso consolidado. Por eso todavía, en general, se habla de crowdsourcing, que es el término más genérico del inglés. ¿Y de dónde viene lo de crowdsourcing? Pues seguramente no hace falta que se lo diga, pero la palabra crowdsourcing, que quiere decir es la compactación de crowd, que quiere decir multitud, y outsourcing, que quiere decir externalización o contratación externa, la compactó el señor Jeff Howe, que en un artículo que publicó en The Wired en 2006, The Wired es una revista que seguramente conocerán en línea, bueno, se puede consultar en línea en wired.com, que está dedicada mucho a temas de empresa y tecnologías. Entonces, en este artículo, Jeff Howe planteaba, entre comillas, antes de seguir, cuando hablamos de crowdsourcing, aquí vamos a hablar de crowdsourcing en las instituciones de la memoria, básicamente, pero el crowdsourcing es aplicable en gran medida a las empresas. O sea, no es solo a las organizaciones culturales o sin afán de lucro, sino que es un término que ha salido más bien del ámbito de la empresa. Y precisamente en 2006, cuando Jeff Howe lo acuñó, surgía de una observación de cómo estaba evolucionando el modelo de negocio en las empresas. En este caso concreto, en este artículo, que vale la pena leerlo, porque es cortito, pero te sitúa en el principio de todo, que se llama The Rise of Crowdsourcing, Jeff Howe lo que explicaba era una experiencia relacionada con creo que era en Estados Unidos, con una exposición que había de hacer el National Museum de Medicina sobre enfermedades pandémicas, creo que era. Imaginaos de dónde viene el término. Entonces, resulta que para la exposición estaban buscando fotografías. Y normalmente en aquella época lo que se hacía era buscar fotógrafos especializados que ya tenían sus propios archivos de fotos. Entonces, estos archivos de fotos tú los comprabas y las tenías. Pero resulta que todo lo que quería la organizadora de la exposición le resultaba muy caro. Y entonces empezó a mirar y encontró una comunidad de fotógrafos amateur que en línea ya habían puesto fotografías sobre estos temas y que le salían 1000 veces más barato. Entonces Jeff Howe lo que hacía era un poco plantear este empoderamiento, esta fuerza que podía tener la comunidad. Evidentemente la señora del museo acabó comprando las de los amateurs, porque eran suficientemente ilustrativas para ella y eran unos costes que podía asumir, perdón. Con lo cual, en este artículo, pues Jeff Howe explica esto y explica algunos otros casos, pero más relacionados, como digo, con la empresa, con los mass media, etc. De hecho, crowdsourcing se ha hecho toda la vida. Antes en la introducción ya lo decíais, o sea, la colaboración, en el fondo, se ha hecho toda la vida. Lo que ocurre
que ahora disponemos de una serie de elementos que ayudan a llevarla a cabo y a llevarla a cabo de una manera muy generalizada. Y aquí también un poco está la diferencia. Como definiciones, bueno, pues la Wikipedia, que al fin y al cabo la Wikipedia, puestos a hacer, es el primer caso de crowdsourcing casi así generalizado, o sea, ya lo sabéis. La Wikipedia pues es una enciclopedia en línea que se inició en 2001, en la que colaboran cualquier editor. Muchos de vosotros debéis ser editores de la Wikipedia, yo lo soy, muy de vez en cuando, pero también edito cosas en Wikipedia. Muchas bibliotecas y archivos están haciendo proyectos en Wikipedia. Es un ejemplo de crowdsourcing, una comunidad que crea un producto que no tiene afán de lucro y que lo mantiene. Bueno, este es el primer ejemplo. La define un poco como en externalizar tareas que tradicionalmente realizaban empleados o contratistas, dejándolas a cargo de un grupo numeroso de personas o de una comunidad a través de una convocatoria abierta. Aquí está un poco la cosa, la convocatoria abierta. Fijaros que en esta definición habla de empleados o contratistas, que son términos muy de empresa, porque, insisto, todo esto nació más bien en el mundo de la empresa y luego se ha generalizado. En el TERCAT, si me permitís, daría esta definición también porque me gusta mucho. El TERCAT es el Centro de Terminología de Cataluña. No me gusta nada el nombre que le dan a crowdsourcing, que se llama Proveïment Participatiu. Es muy largo y muy complejo, no me gusta. Me gusta más colaboración abierta, la verdad. Pero bueno, es el que nos han asignado en Cataluña para este término, seguro que lo cambiarán a la larga. Pero la definición sí que me gusta, porque incluye esta definición de obtener servicios, ideas o contenidos. No estamos hablando solo de hacer tareas, sino esta parte de ideas y contenidos claramente. El resto pues es igual, es una participación voluntaria a un público amplio, generalmente a través de Internet. Y por fin hay una gran definición, es para situar un poco el tema. A ver, esta definición, que es muy compleja, pero que realmente coge todos los matices de lo que es crowdsourcing, la dieron Enrique Estellés y Fernando González. Enrique Estellés y Fernando González son del ámbito académico, ellos trabajan en la Universidad de Valencia y han trabajado mucho a nivel metodológico todo el mundo del crowdsourcing. En concreto, esta definición la dieron en este artículo Towards an Integrating Crowdsourcing Definition del Journal of Information Science en 2012, o sea, ya hace unos años. Pero aparte de este tema han publicado otros que en general son interesantes porque son muy comprensibles, están bien escritos, se leen bien. Son todos en inglés menos uno, pero han trabajado sobre la clasificación, qué tipos de crowdsourcing hay, cuáles son los elementos, la relación de crowdsourcing y inteligencia colectiva, es decir, que son una gente que vale la pena seguir un poco la bibliografía que van proponiendo. También hay que decir que bibliografía empieza a haber, pero tampoco hay mucha. Es decir, si buscáis en la web puede haber en blogs, pero mucha bibliografía, y especialmente en España, poca. La mayoría la encuentras en recursos exteriores. A mí lo que me gusta hablar es de que es un modelo estratégico. O sea, para mí el crowdsourcing lo que tiene, fijaros que hasta ahora en estas definiciones no había salido el término estratégico. Y para mí, en el contexto de las instituciones de la memoria, lo que es estratégico. Es decir, nos está llevando a una manera de relacionarnos con el entorno y con el uso del patrimonio diferente. Y por lo tanto es estrategia. Entonces, dentro de esta estrategia tiene muchas tipologías, ahora comentaremos un poco, para llevar iniciativas, proyectos, crear servicios, etc. Pero siempre a partir de la participación de los ciudadanos. En alguna de esta bibliografía que existe,
se han intentado, perdonad porque antes me he saltado una cosa, pero bueno, ya os la leeréis. No os he leído la definición que hacían, os he dicho quién eran. Ay, espera que me voy para adelante. Acabaré antes por aquí. Vale. Aquí. Os he dicho quién eran Enrique Estellés y Fernando González, pero no os he leído esta definición tan amplia. Esta definición tan amplia la hacen sobre todo para poder recoger todos los matices, tanto si se trata de colaboración abierta en el ámbito de las instituciones de la memoria, en el ámbito de las empresas, recogen absolutamente todos los matices. La leo un momento porque es larga, pero bueno. Para hacer esta definición se buscaron toda la bibliografía que existía en aquel momento y se compararon 14 definiciones diferentes de crowdsourcing. O sea, que tiene detrás un trabajo metodológico importante. Iban comparando quién proponía el crowdsourcing o la colaboración abierta, quién lo ejecutaba, toda una serie de elementos. Entonces, ellos definen el crowdsourcing como una actividad participativa online en la que un individuo, institución, organización sin ánimo de lucro o empresa propone a un grupo de individuos de conocimiento, heterogeneidad y número variable la realización voluntaria de una tarea a través de una convocatoria abierta flexible. La realización de esta tarea de complejidad y modularidad variable y en la que la multitud debe participar aportando su trabajo, dinero, conocimiento y experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. Esto es un aspecto importante, luego hablaremos del beneficio mutuo. El usuario recibirá la satisfacción de una necesidad, si esta económica, de reconocimiento social, de autoestima o de desarrollo de capacidades personales, mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en su beneficio la aportación del usuario, cuya forma dependerá del tipo de actividad realizada. Leída así nos quedamos igual porque yo me la he leído muchas veces, pero si la leéis con calma, está todo y cada uno de los aspectos que forman parte de la colaboración abierta distribuida. Como os decía, en estos elementos, en el fondo, son los que, en este otro artículo publicado por Hosseini, Falk, Taylor y Ali, hicieron también un estudio de los elementos básicos. De momento ahora estoy haciendo más un poco la parte teórica, luego ya entraremos en proyectos que va a ser más divertido, pero de momento es esta parte porque pienso que está bien situar un poco el tema. Pues bien, estos 4 autores hicieron también un estudio comparativo de muchos proyectos en el año 14, esto es relativamente más reciente, para definir las características básicas de crowdsourcing. Entonces, definían 4 elementos básicos, que son la masa, el organizador, la tarea a completar y la plataforma tecnológica. Y para cada uno de ellos planteaba cuáles son las características que pueden tener. La diversidad, obviamente, la masa, precisamente una de las características es la diversidad, que es lo que antes no teníamos. Antes nos podíamos dirigir a una comunidad, pero normalmente, antes de tener la tecnología disponible, no nos podíamos dirigir al mundo entero. Y en ese mundo entero es donde hay la diversidad. El anonimato, esto es un tema que cada proyecto elige, si trabaja en anonimato o no. La extensión, es decir, los objetivos, a dónde queremos llegar, el hecho de que sea sin barreras, si aquella masa es idónea para hacer aquello que nosotros queremos. Es decir, para cada elemento, para la masa, para el organizador, que puede ser una institución de la memoria, pues ha de clarificar muy bien si la convocatoria es abierta, la ética, temas de ética, es decir, ¿qué pasa cuando a lo mejor pues, se cometen vandalismos, que se llama, en un proyecto de la memoria? ¿Qué pasa si alguien participa primero pero luego quiere dejar de participar? Toda una serie de aspectos relacionados con la ética que también normalmente se definen en los proyectos, los incentivos, si hay o no hay y de qué tipo son, cuál es la tarea, esto es muy importante concretarlo bien, si es una tarea tradicional, aquello que diríamos tareas estructurales de nuestras organizaciones o no, si es modulable, si es complejo, etc. Toda una serie de características. Y el cuarto elemento básico, obviamente, es la tecnología. Todo esto, sin tecnología, no lo podríamos haber llevado adelante.
Por lo tanto, tenemos por un lado la definición a partir de un estudio metodológico, cuál sería, y tenemos un poco los elementos que constituyen el crowdsourcing. ¿Y qué lo facilita? Pues ahora lo decíamos, la tecnología. A ver, antes, en los últimos 20 años, el mundo se ha conectado como no lo había estado jamás. Y esta tecnología nos permite no solo proponer, sino nos permite realizar todas estas actividades de marketing, de difusión, de democratización que antes no podíamos. Y todo esto es lo que es un gran factor, no es el único, pero es uno de los grandes factores que facilita que hayan aparecido los proyectos de crowdsourcing. Y que cada vez haya más, es decir, yo recuerdo la primera vez que oí hablar de, no que oí hablar, pero que vi un proyecto de crowdsourcing, estoy hablando de 2007 o 2008, algunos que ya lo habían acabado incluso, y había poquitos, pero realmente en los últimos años cada vez han ido proliferando más, especialmente en nuestro ámbito. Y en nuestro ámbito de las instituciones de la memoria, sin tanto debate como en el ámbito de la empresa, que sí que tiene mucho más debate. El talento. Claro, antes el talento, ¿cómo lo encontrábamos? Pues era difícil encontrar el talento. Ahora el talento surge al lanzarte una iniciativa. La propia gente que es especialista para poder desarrollar aquellas actividades que tú pides que se desarrollen, está ahí, aunque no la conozcamos, pero está ahí, porque el talento en la multitud, en la masa existe, obviamente. La globalización, esto ya son términos más de concepto. La globalización ha llevado a la creación de muchas comunidades. Todo el mundo estamos en alguna comunidad. Facebook, Twitter, todos son comunidades. Entonces, se ha creado digamos, una inteligencia colectiva y una percepción colectiva de funcionar en comunidades. Y esto ha entrado a formar parte de nuestra vida diaria. Y realmente es verdad que tú a lo mejor estás en una comunidad donde la gente no tiene más interés en común que a lo mejor uno en concreto o en un proyecto de crowdsourcing tienes un interés en común con alguien más y el resto de tus intereses son diferentes, el resto de tu perfil es diferente, pero se puede, digamos, modular mucho la comunidad y los intereses que pueden ser coincidentes. Obviamente todos los movimientos de Open Data, Open Source que ha habido en los últimos 20 años de forma más, digamos, más intensa, aunque ya habían empezado, pues han servido para consolidar también el crowdsourcing. Porque además estos movimientos de Open Data, Open Source, ya no es una sensibilidad que haya en la gente de la calle, sino que hay declaraciones oficiales de instituciones, de organismos, digamos que se ha formalizado. Entonces ayuda mucho más a cuando planteas proyectos que van vinculados con los datos abiertos o open source. La cultura de comunidades un poco es otro de los factores, obviamente. Ahora lo hacemos en todo. Es decir, tú cuando estás haciendo un like en Facebook estás haciendo crowdsourcing. La televisión, la radio, últimamente en la televisión, cualquier programa que están haciendo, están intentando crear una comunidad alrededor, desde para que opines el final de cómo acaba la película hasta cualquier otra cosa, hasta que obtengas un regalo si aciertas no sé qué. Es decir, ahora trabajamos por comunidades y todo esto ayuda a la colaboración abierta. Y también apuntar el tema de los hábitos de consumo cultural. Hasta hace poco tiempo, los usuarios, lo que siempre hemos... Uy, es que yo hago muchas cosas con las manos y al final... Lo que son los usuarios eran pasivos. Recibían aquellos servicios que les dábamos, los productos que les ofrecíamos y los consumían sin que hubiera una interacción. Todo este modelo de consumo cultural ha cambiado. Los usuarios ahora no quieren eso. Quieren varias cosas. Quieren inmediatez, que las cosas y las respuestas sean rápidas. Quieren ser participativos. Ya no les vale solo
con ser receptores. Ellos quieren formar parte de todo lo que se mueve en el mundo cultural. Y por tanto, todo esto es otro de los factores que ayuda al crowdsourcing o a la colaboración abierta distribuida. De tipos, pues de tipos hay muchísimos y cada día que miras internet salen más, es decir, tantos como nombres. Es decir, tenemos el crowdfunding, que es lo que más o menos le llamamos micromecenazgo. Tenemos el crowd content, que es creación de contenidos, el crowdstorming para aportar ideas, desarrollos de proyectos y productos, crowd collaboration, opinión, crowd voting o crowd opinion, política e iniciativas ciudadanas, que a veces le llaman también crowd voting, o soluciones a problemas planteados. Esto en el ámbito general, en el ámbito no solo de las instituciones de la memoria, sino en general. Esto es lo que se mueve cuando hablamos de crowdsourcing. Quiero mirar una cosa. Exacto. Para poneros ejemplos, que no son de instituciones de la memoria, que a continuación hablaremos. Pero, por ejemplo, ejemplos que vosotros conocéis seguro, si no estos parecidos. La Casa Doritos, los Doritos, en el año 2006 empezó un proyecto de crowdsourcing en que los usuarios debían diseñar su propio anuncio. Y el anuncio que les gustaba más, pues le pagaban $25.000. Por ejemplo, esto es crowdsourcing. Se lanza una convocatoria abierta para algo, para un producto, para un servicio, etc. La compañía Lego, los famosos Legos, desde hace ya mucho tiempo que va recogiendo ideas sobre nuevos Legos que piensen que habría de salir. Bueno, pues muy probablemente hace 40 años ellos tenían aquello que se llamaba el equipo de creativos, que eran los que habían de pensar esto. Actualmente los tienen a todo el que quiera participar. Entonces, esto es un poco lo que genera también este debate del ámbito más laboral, digamos. No es un debate conceptual, porque desde el punto de vista conceptual ya está bien tener la opinión de todo el mundo y que todo el mundo participe, pero sí es un debate de tipo laboral, podríamos decir. Estos son dos casos puntuales, pero si vais mirando, es que prácticamente todas las empresas tienen alguna acción de este tipo. Empresas de cualquier tipo, Legos de juguetes, Doritos de comida, la Fiat de coches también lo ha hecho. Hay montones, pero montones. Pero los más medios, los programas de televisión, los diarios, todo el mundo hace acciones de crowdsourcing de este tipo sobre todo, de pedir que la gente opine de nuevos productos, de nuevos servicios, de maneras de hacer difusión. Bueno, esto sería en el ámbito de las empresas. En nuestro ámbito, el de instituciones de la memoria, la cosa cambia un poco. Nosotros estamos como mucho más acotados. En general trabajamos con información, con patrimonio, con conocimiento, y entonces básicamente lo que se está haciendo en el mundo son 3 tipos de proyectos. Lo que llamaríamos micromecenazgo, que es el crowdfunding, que tienes la adquisición de libros, de obras de arte, reparar monumentos, proyectos, se lanzan iniciativas, luego veremos alguna, pidiendo la colaboración, y ahí queda. O la creación de contenidos sobre colecciones propias, también veremos algunas. Aquí hay todo tipo de aportación de la ciudadanía, desde transcripciones, etiquetado, identificación, georreferenciación. Hay muchos tipos de maneras de participar. Y finalmente la recogida del patrimonio escondido, digamos, de alguna manera, y digo escondido porque es patrimonio que está en manos de las familias. Es como un patrimonio complementario. Esto ya se ha hecho también, pero ahora se está haciendo así más masivamente, como un patrimonio complementario al patrimonio oficial que hay en las instituciones. Es decir, luego veremos un caso. Te ayuda a tener otra mirada de las costumbres, del lenguaje, etcétera, a partir de estos documentos que se recogen. Pero lo veremos y así se verá más claro. Como objetivos, digamos, siempre son recogida e identificación de patrimonio y mejora del acceso. Yo creo que lo de las bibliotecas, archivos y museos tenemos muy claro
el tema este de la mejora del acceso al patrimonio. Y por otro lado, luego hay esta frase que he puesto aquí, que en principio la mayoría se trata los proyectos de tareas complementarias a lo que diríamos estructurales, aquello que hacemos ya habitualmente, es un además. Muchos de estos proyectos son un además. Si bien, como pongo entre paréntesis, hoy en día sería cuestionable lo que es estructural y lo que es un además. Esto sería todo otro debate completo. Es decir, ¿qué es estructural? ¿Catalogar o hacer un inventario de un archivo y en cambio no transcribir? Bueno, podríamos hablar largo y tendido. Hoy en día, hace años quizá no. Pero en todo caso eso es otro debate. Vamos a ver ejemplos, algunos ejemplos que he escogido. Yo he ido a escoger ejemplos más bien antiguos, de los primeros. Y algunos porque son especialmente, bueno, son ejemplos diferentes de cada uno de estos tipos de colaboración abierta que os comentaba. Este en particular, el de la National Library of Australia, es absolutamente espectacular por el volumen. La Biblioteca Nacional de Australia, en el año 2007, o sea, aquí ya os pongo las características generales, la National Library of Australia tiene esta plataforma que se llama Trove, que tiene contenidos de bibliotecas, archivos y museos. Los proyectos que he escogido en general, los he escogido que sean, aparte de colaboración abierta, que sean transversales. Yo soy muy partidaria de la colaboración entre bibliotecas, archivos y museos. Entonces los he escogido, como ya veréis, que de alguna manera también representan esta colaboración. La National Library of Australia, en el año 2007, lanzó una plataforma en la cual colocaba los diarios que iba digitalizando, a los cuales le había pasado OCR, y naturalmente en aquel año, porque la OCR ha ido mejorando en los últimos años, aunque le queda, pero en aquellos años pues todavía la cosa era peor, digamos, pero igualmente se lo pasaban, como hacemos la mayoría, y entonces lanzó este proyecto en formato beta para que la gente se apuntara a transcribir, a revisar las transcripciones. Entonces, estamos hablando, cuando ellos empezaron solo habían puesto diarios de su propia biblioteca y con los años han recogido todo lo que son diarios y revistas de Australia, sea donde sea que estén ubicados de Australia, si en bibliotecas, si en archivos, si en museos, en repositorios colectivos, donde sea. Entonces cogen las digitalizaciones, la ponen en esta plataforma que se llama Trove y la gente libremente puede ir allá a revisar las transcripciones de los diarios. Estamos hablando de 22 millones de páginas de diarios y revistas. 22 millones es una salvajada, tal cual, es muchísimo. Entonces ellos ya tienen una perspectiva de que esto irá toda, bueno, no sé si toda la vida, pero tiene continuidad. No es un proyecto que tenga una fecha de cierre. Empezará en el 2008 y como que siguen incorporando revistas y diarios que van digitalizando, pues esto continúa. Esta gente ha hecho aparte de que la plataforma es muy buena, la plataforma primero era una versión beta que habían desarrollado, más sencillita, si queréis entrar, se puede ver todo perfectamente en la dirección, en la URL. Y como que iban muy en falso al principio, hicieron una plataforma sencilla, hicieron una prueba en plan beta durante 6 meses. Porque ellos tenían muchas dudas de cosas que van a salir a lo largo de mi presentación. Si la gente se apuntaría a hacerlo, claro, estoy hablando del año 2008, que había pocos proyectos todavía. Si la gente se apuntaría, si se apuntarían para poner barbaridades en vez de para revisar correctamente, o sea, lo que llamamos vandalismo, si el resultado sería de calidad, aunque no fueran barbaridades, pero sí sería de calidad. Bueno, tenían toda una serie de dudas. Entonces lo pusieron durante 6 meses y a partir de los resultados de ese beta ya lo lanzaron el año 2008 y han ido mejorando y añadiendo materiales.
Actualmente, esta gente hace rankings y es muy divertido los rankings. Aquí lo veis, ¿no? Esta lista de los top, de los correctores top. Aquí a la izquierda, pues si os fijáis, el top lleva corregidos con más de 4,5 millones de líneas. Líneas, ¿eh? Líneas del diario. Esto es una barbaridad. Es decir, a mí cuando me preguntan por participación, aparte de poder dar datos, que luego os los daré de los proyectos propios que nosotros hemos hecho, pero solo hace falta mirar esto, 4 millones de correcciones, de líneas corregidas. El primero. El segundo solo tiene 3 millones, pobrecito, pero bueno, le va un poquito a la zaga, pero vaya. En definitiva, es verdad que hay unos cuantos que son adictos casi, pero hay muchos igualmente, muchos. Pero crea adicción. Yo no sé si habéis entrado a transcribir, yo lo he hecho, varios proyectos de estos a lo largo de los años, y es adictivo. Te pones y continuarías, si ves que acabas, si quieres más. Bueno, luego los usuarios aquí lo explican también porque hay recogidas opiniones y explican esta adicción. En todo caso, esta gente lo que hizo fue esta iniciativa que continúa adelante, que tiene muy buenos resultados, que hasta el punto de que han generado una comunidad tan potente que se llaman ellos mismos trovitas, bueno, trovites, de trov, pues los trovitas se llaman. Trovites, supongo que ellos dicen trovites. Y sí, y el proyecto continúa adelante y va creciendo. Esta sería una de las transcripciones hechas corregidas. Evidentemente, esto en origen no se debía ver nada. Con OCR no hace falta que os lo explique porque esto es imposible que un OCR te enseñe prácticamente nada. Debía ser un galimatías. Pero había una cosa muy clara que se ha de decir cuando haces un proyecto de colaboración abierta, que es el objetivo claro. Esto es muy importante, decir cuál es el objetivo del proyecto. Y ellos desde el primer momento lo dijeron, mejorar el uso y el acceso de los diarios y revistas australianos. Y con esto me refiero a que hacían énfasis en que ellos la cuestión estética, de si se ve mejor o peor, no. Ellos lo que querían era que luego tú cojas esta transcripción para buscar por texto completo en tu buscador. Ya está, este era el objetivo. Por lo tanto, no había otras consideraciones de otro tipo. Y esto es una cosa importante a decir. Entonces, lo que sí que vieron como beneficio después de estos 6 primeros meses de beta, y por eso tiraron de proyecto beta, y por eso tiraron adelante, era todo esto. El valor añadido a las colecciones digitales, que mejora las capacidades de búsqueda, que demuestra un pensamiento innovador, que es un método rentable para mejorar la calidad de los datos. Obviamente es rentable porque aunque montar una plataforma tiene costes, porque los tiene, y hacer el seguimiento tiene costes en personal, porque los tiene, continúa siendo rentable. Porque tú en la vida podrás tener a lo mejor, no sé cuántos son aquí, no encontré el dato, pero a lo mejor 30.000 correctores. Es imposible que los puedas tener en tu plantilla. Entonces es un modelo que te ayuda a este tipo de cosas, la colaboración abierta. Y luego hay esta frase final que dice, es más probable que el recurso satisfaga las expectativas de los usuarios si se mejora el contenido digital. Ya veréis luego que recojo unos cuantos tweets variados de usuarios de este tipo de proyectos, que algunos hablan del quid pro quo. Es decir, sí que lo entienden como que ellos son usuarios porque ellos buscan información en esos diarios. Y esta es una de las claves, el quid pro quo. Yo busco y aporto algo corrigiendo para que luego el resultado sea mejor. O sea que es otro de los elementos que en el caso de instituciones de la memoria es importante. Otro tipo de los que se hacen, otro tipo de colaboración abierta, perdón, de las que se hacen en el mundo y que también es bastante antigua, es el transcribing. Este señor, el Jeremy, dejarme mirar la chuleta de cuando nació, que no me acuerdo, es un filósofo británico que se dedicó desde luego a escribir un montón, porque hay 60.000 páginas manuscritas. 60.000 páginas manuscritas son muchas.
Entonces, el Jeremy Bentham, que es siglo a caballo entre el 18 y 19, fue básicamente el padre del utilitarismo, de la corriente filosófica de utilitarismo. Era un pensador y estaba vinculado al University College of London, que por cierto debía ser un señor particular, porque si alguna vez entráis, esto ya es una anécdota, este señor, cuando se murió, hizo que lo momificaran. Y su momia sigue estando en un rincón de la University College of London como presidiendo las reuniones del consejo. O sea, que debía ser un señor curioso, en todo caso. Vale. Pues el College of London llevaba ya muchos años planteándose hacer las obras completas de este señor, pero cuando digo años, digo muchos, desde los años 60 del siglo pasado. Entonces, cuando vio esta oportunidad de utilizar el crowdsourcing para ayudar a hacer la transcripción, pues el 2010 se lanzó. Son usuarios registrados, tienen todo un apoyo académico detrás, es decir, ellos trabajan, lo han propuesto desde el College of London, está abierto a cualquier usuario, solo hace falta registrarse, pero tienen un equipo, obviamente, de correctores, como en todos los proyectos, y además un equipo académico, porque esto sí que tiene la finalidad de ser, al final, unas obras completas, que son estas, las obras completas de Jeremy Bentham. Es decir, este es un proyecto diferente. El Trove era exclusivamente mejorar el acceso y la búsqueda, y en cambio este tiene una parte académica, también la tiene la de mejorar el acceso, obviamente, pero tiene una parte académica, para lo cual entonces tienen los especialistas, que son los que han de utilizar todo aquel material y darle la forma que toca en el momento que se publique como obras completas. Tienen una parte de edición crítica normalmente y por lo tanto esto no lo va a hacer la gente de la calle. Bueno, estos eran las ventajas que ellos veían. Me gusta especialmente el descubrir nuevas ideas del pensamiento de Jeremy Bentham, porque yo creo que también los proyectos de instituciones de la memoria lo que ayuden es a eso. Si tú buscas autores que puedan resultar mínimamente atractivos por aquello que cuando lees estás leyendo, no solo porque transcribas, sino porque puedes leer ideas, porque puedes leer literatura, porque puedes leer poema, a la vez estás un poco ayudando a fomentar también la cultura. No es solo una simple cuestión mecánica de escribir o de transcribir. Además, este señor tenía, como que es el padre del utilitarismo, tenía una frase que él mismo acuñó, el Jeremy Bentham, que les fue perfecta para ponerlo como lema del proyecto, que es "Many hands make light work", o sea, muchas manos hacen la tarea más liviana, o como le quieras llamar, y "many hands together make merry work", o sea, muchas manos juntas hacen el trabajo más feliz. Claro, era un lema estupendo para poner en un tipo de proyecto de crowdsourcing. Era un precursor siempre de la idea de crowdsourcing. Déjame mirar. Uy, madre mía. Vale. ¿Qué es lo que han hecho? Y lo han hecho muy bien. Toda una serie de marketing. En los proyectos de crowdsourcing el marketing es muy importante. Es decir, has de comunicar muy bien, has de dinamizar, has de tener blog, has de tener Twitter, has de mantener a la gente al tanto de lo que está pasando con aquel proyecto si quieres realmente que tenga continuidad. Porque muchas veces los proyectos de colaboración abierta y distribuida tienen un inicio por la novedad, pero luego se han de mantener, sobre todo cuando son tan extensos en cuanto al objetivo como son el Transcribe Bentham o el otro que os comentaba de Australia. Voy a ir un poco más rápida porque si no me voy a quedar corta. Vale, este es otro. Este me gusta mucho porque este es bastante más novedoso. De hecho, es del 2014 y es diferente, es otro proyecto. ¿Qué han hecho esta gente estos también trabajan colectivamente en los archivos y museos, los National Archives, también en Reino Unido, y el Imperial War Museums y Zooniverse, que es una plataforma tecnológica. Esta es buenísima, de verdad os recomiendo que entréis. Bueno, es que yo soy muy fan del crowdsourcing, supongo que se me nota, pero es tremenda. Han cogido
el millón y medio de páginas de los diarios de la Primera Guerra Mundial que tenían en los archivos nacionales. Y entonces lo que tú haces no es transcribir ni revisar transcripciones. Han hecho toda una plataforma en la cual tú lo haces de forma asistida para recoger datos que luego tengan valor para hacer otros estudios. Por ejemplo, hablando de la guerra, espera que me voy adelante. Por ejemplo, ¿tú qué marcas? Yo lo he probado, marcas allá donde son diarios, la fecha, reproduces la fecha correctamente, de forma asistida. Marcas el lugar, porque en el diario pone el lugar, te sale el desplegable del lugar y además lo puedes georreferenciar si quieres encima de un mapa. Luego te dan opciones para recoger los nombres de personas, para ir recogiendo, para tener un índice de personas de la guerra. Después el tiempo meteorológico, como que también lo recogían, todo esto te dan datos a nivel climático. Las bajas de guerra, la vida militar, yo qué sé, si comían caliente o no. Todos estos datos que en los diarios quedaban recogidos, en 1,5 millones de páginas es imposible hacerlo de otra manera. Entonces, han hecho una plataforma asistida que es muy divertido, pero si lo haces, te pones allá, te asistes, es muy fácil de hacer, y ellos al final recogen toda una cantidad de datos que además los han comprobado, porque no comprobado, pero como que es asistido, están normalizados, que te permiten, pues esto, aparte de enriquecer las propias descripciones de los archivos nacionales, proporcionan evidencias y datos clasificados de cara a que después sobre aquello se puedan hacer estudios y sobre todo desde el punto de vista histórico, tener una mejor idea de cómo se libró la guerra, aparte de los partes que puedas tener las historias oficiales, porque esto es el material de base. En estos diarios, además, no solo escribían la gente que tenía cargos, es decir, no solo eran tenientes, todos los cargos militares, muchas veces era el ayudante de no sé quién que era el que ponía el diario, o sea que había muchos tipos de gente que recogían los datos, por tanto, lenguajes diferentes, por tanto, nombres de gente que no solo es el cargo militar. Esto es muy interesante por eso, porque por ejemplo, a nivel tecnológico les ha de haber costado en dinero, para ponerlo en marcha un montón, porque es una plataforma como muy desarrollada. No es lo típico que hemos hecho todos de la imagen digital, una pantalla en blanco y transcribes. No, esto es muy elaborado. Pero teniendo en cuenta el volumen de datos del que hablamos, estoy segura que luego la cantidad de información que tendrán para desarrollar nuevos estudios es impecable, compensa. Como micromecenazgo, pues a ver, siempre pensamos que todo esto son cosas para instituciones pequeñas. Pues señores, el British Museum ha hecho micromecenazgo. Hace 2 años hizo una campaña para comprar estas acuarelas de Thomas Stoney sobre la batalla de Waterloo, que tenía la gracia de que fueron pintadas 2 días después de acabada la batalla. Entonces este señor la recogió, salieron a la venta, el British Museum no tenía dinero, pues recogió 115.000 libras para comprarlo. No es un museo pequeñito. Cuando hablamos de crowdfunding, los Berkamis y estas cosas, no es aquello solo el grupo musical nuevo que es para que le ayuden a publicar su disco. No. Grandes instituciones también lo utilizan. En Cataluña, el MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, no hace tanto, no recuerdo la fecha, también compró una obra de ¿quién era? De María Fortuny, que valía 45.000 euros. Pues también lo recogió haciendo una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo. O sea que ya no es aquello que dices, bueno, para dar soporte solo a aquellos que no pueden. No, es un modelo estratégico, insisto, en este tema. Déjame que vaya mirando para ir bien. Sí. Vale. Y este que es el proyecto que a mí me enamoró el año 2008, que lanzó la Universidad de Oxford,
¿Qué recogida de patrimonio familiar? ¿Qué hicieron? Ellos tenían en sus archivos la historia oficial. Entonces, con la ayuda de bibliotecas y museos, unos días a la semana se podían recoger, digitalizar y explicar historias vinculadas con la guerra. Entonces, tú llevas allá, por ejemplo, como se ve aquí, una carta, que era la carta de tu abuela, que había recibido de su abuelo, que estaba en el frente del este. Entonces, no solo es dejar la carta, digitalizarla, sino que la persona que te la lleva te explicaba la historia, que es lo que ayer llamábamos con los colegas el storytelling. Te explicaba la historia que hay detrás de aquella carta. Por ejemplo, en este caso, pues el Walter Markham se había apuntado al batallón de Yorkshire, había mentido sobre su edad, diciendo que era mayor y tenía 16 años. Allá lo cogieron, fue de los primeros que hicieron. Habla de cómo eran los bombardeos, un poco para darte la idea de qué es lo que estaban utilizando. Se te da mucha más idea de la vida real porque la escriben los soldados, todas estas cartas. Y esto es un patrimonio que no siempre tenemos en las instituciones de la memoria. Hay mucho que está en casa. Y entonces, esta campaña, que en 4 meses recogieron 6.500 documentos que están colgados en línea, pues ayuda también para esto, para recoger patrimonio adicional de la memoria. Este proyecto luego Europeana lo hizo suyo y lo incorporó a lo que se llama Europeana 1914 y 1918 y hizo una llamada, una convocatoria para que más gente a nivel de todo el mundo lo hiciera, porque el proyecto de Oxford era solo a nivel británico. Insisto, aquello que os digo de la colaboración. Para recoger todo esto no eran solo la Universidad de Oxford, sino las bibliotecas y los museos que unos días a la semana hacían también esta recogida de patrimonio. ¿Qué más? A ver, tengo 10 minutos. Perfecto. Vale. Entonces, claro, sobre todo esto hay dudas, gente a favor, gente en contra, bueno, hay un poco de todo. En el mundo de la empresa en general, en Barcelona existe el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y entonces tiene el CCCB Lab, que es el laboratorio de ideas relacionadas con la cultura innovadoras, y ya hace un tiempo trataban todo este tema de crowdsourcing, juntamente con esta otra plataforma ZZZ Inc. Tenemos todos una afición a poner unos acrónimos que cuando los lees juntos son tremendos, que es una plataforma de gente vinculada con el mundo cultural, desde artistas a gestores, con la innovación en la cultura. Entonces hicieron toda una serie de reflexiones y en el ámbito general, no en el de instituciones de la memoria, sino en el general, hicieron esta reflexión, es decir, ¿esto es una forma de reducir costes del servicio o producto a través de la mano de obra barata? Bueno, aquí hay opiniones de todo tipo. Sí y no. Reducir costes, poco reduces porque inversión también has de hacer. Eso por un lado. Inversión antes para montarlo, durante y a lo largo de todo el proyecto, porque bien has de revisar, hacer el seguimiento, hacer un poco de marketing, poco o mucho, haces inversión. O sea que reducir costes, poco. Es lo que os decía antes. Vamos a ver, en Cataluña ahora mismo uno de los... calculamos que tenemos más o menos de revistas históricas, tendríamos una colección nuclear de 700 revistas históricas que pueden representar unos 4 millones de páginas. Mi pregunta es, aparte de digitalizarlo y pasarle el OCR para que pueda ser buscable mejor o peor, ¿es una obligación además revisarlo y corregirlo? Pues esta es la pregunta clave. ¿Hasta dónde llega aquello que debemos hacer forzosamente y no? Porque esa es la cuestión. Si consideramos que esto lo hemos de hacer, pues sí, es mano de obra barata. Luego tiene otras implicaciones, pero lo es. Si consideramos que es un valor añadido que estamos dando, pues no. En el ámbito de las instituciones de la memoria, en las empresas, sí, claramente, sí. Es una manera de reducir costes.
Pues porque se ahorran toda una serie de gente que antes habían de pagar. Y en las empresas a veces pagan, pero pagan poquito en realidad. Muchas veces en este tipo de proyectos. Bueno, pues sí. Otra de las preguntas que hacían es si era una vía efectiva para sondear ideas de forma gratuita. Ya os lo decía antes con el tema este de dar ideas. Bueno, está muy bien, pero es verdad, antes tenían creativos, seguramente más que ahora. Es una forma de meritocracia, esto es curioso, para acceder a una gran compañía a fuerza de hacer mucho voluntariado, a lo mejor luego te llaman, bueno, es curioso. ¿Es un proceso natural que incorpora la creatividad colectiva? Probablemente. Y un ejercicio de marketing, era la quinta pregunta que se hacían. Bueno, tiene su parte de marketing, claro. Es una manera de darte a conocer, sin duda, pero no solo, porque al final las respuestas nunca son en blanco y negro, sino que hay muchos grises. En el ámbito de las instituciones de la memoria, de las GLAM, básicamente lo que se plantea es esto. Calidad de resultados, el vandalismo, la pérdida de control del patrimonio. Si hay inversión en tecnología, no conseguir participación, puestos de trabajo que no se cubren, presupuestos afectados, injerencia profesional. Estos son los temas en general que surgen, a los cuales yo no os puedo dar, obviamente, una respuesta estupenda, pero sí os puedo enseñar algunas cosas que nos pueden orientar. En la prueba de 6 meses de Australia, que estos han escrito mucho, afortunadamente, y se lo agradecemos todos, siempre escriben mucho. Apuntaban algunas cosas interesantes. El 78% de los usuarios eran australianos, pero crecía en la comunidad internacional, la idea esta de globalización, de abrir barreras, cada vez más. Había muchos de fuera. Los 10 principales correctores de texto estaban corrigiendo más que todo el resto y llegaban a las 45 horas de actividad semanal. Os aseguro que es adictivo. Y estos mismos correctores, que ya estaban enganchados como aquí el coro es otra cosa, fueron los 5 primeros durante los 6 meses. O sea, el que queda pillado, queda pillado. No se detectó ningún vandalismo. Yo esto tuve la ocasión de ver al del archivo de guerra que recogían patrimonio, el de Oxford, de estar en un congreso y preguntárselo directamente el tema del vandalismo, porque estos son los australianos. Pues ya que el señor se lo pregunté, nada, cero. No tenían ningún problema de que la gente porque aparte de proveer a partir de bibliotecas y museos, también lo podían hacer en línea la gente, con lo cual podían haber escrito lo que les diera la gana. Tampoco, vandalismo cero. Es decir, el vandalismo es un temor que tenemos todos, pero que se produce muy poco, es muy mínimo. Y la idea esta de comunidad está clarísima en esto último. Algunos usuarios sugirieron que deberían moderarse entre ellos, no la biblioteca, y ser correctores de correctores. Se crea una comunidad muy fuerte y con mucho compromiso. Bueno, tenían sus mejoras, o sea, eran usuarios muy activos. La segunda idea del hecho de estar ayudando a otras personas, a sí mismos, a la historia, todo esto lo dejaban ver los usuarios. Sobre participación, para tener datos muy concretos, estos sí que son de proyectos en los que ha participado mi biblioteca. Era un proyecto que se trataba de transcribir carteleras cinematográficas antiguas que no se podía hacer sobre OCR porque los textos estaban puestos de manera con tipografías muy antiguas, lo típico, transparencia, la dirección de los textos, etc. 1000 carteleras transcritas en un mes. Un mes. Estos son datos reales. Esto es la forma, bueno, lo normal, primero y picos. Estos eran los manuscritos literarios de Joan Maragall, el poeta. 2.300 páginas en 6 meses. O sea, participación hay. Si aciertas también los intereses, claro, cine, bueno, tiene su gracia. Joan Maragall se estudia en el currículum en Cataluña, es normal. También hemos puesto a Àngel Guimerà, que es otro de los que se estudia. Pero la participación realmente es importante. Más datos. Opiniones del proyecto de Australia. He marcado así en naranjita cosas que creo que son interesantes. Fijaros, es very cool. Me encanta eso de ser cool. Les decían a los australianos que eran cool. Después, que es adictivo. La adicción sale varias veces a lo largo. Luego en el 1, 2, 3,
cuarto habla de corregir errores que he encontrado en artículos que había visto. Y en el quinto también habla del quid pro quo. Esta idea de yo estoy utilizando este recurso, pues ayudo a mejorarlo. La idea de innovación en el siguiente, lo de un trabajo pionero. Otra vez la adicción, el compulsivo. Y el último que también volvía a lo de la innovación, breaking new ground, en el sentido de hacer algo que nadie había hecho antes. O sea que todos estos son los valores que los usuarios ven. Tiene la gracia de ver estas opiniones por eso. Y, si me lo permitís, como que encontrar debate, que debate siempre hay polémica, pero a mí en Trove, en estos proyectos, me costaba mucho localizarlo, porque hay muchos tweets, es muy difícil localizarlo. Pero en nuestro proyecto sí que hubo debate, y como que hubo, yo os lo traigo y veréis el debate, yo ahora os lo explico. Nuestro proyecto en Cataluña se llama Transcrium, aparte de, que es esto que os decía, de transcribir cartas de Margall, de carteler, bueno, todas estas cosas. Aparte de comentarios estos divertidos, por ejemplo, este era muy divertido, dice, no son muy entretenidas las cartas entre Joan Maragall y Felip Pedrell, pero el proyecto sí. O sea, gente que aunque no le gustaba el contenido, bueno, pero estaba bien. Estas son estupendas, los documentos antiguos son nuestro reader, mejorar el acceso, Pero fijaros, las que he puesto en azul son las que son quejas. Transcriuma, iniciativa de colaboración gratis y anónima de la Biblioteca de Cataluña, el caché de historiadores y filólogos al alza, entre comillas. Estas son las quejas casi siempre en este tipo de proyectos. Por eso digo que es muy importante decir el objetivo del proyecto. En este caso nosotros lo decíamos, que era mejorar el acceso y la búsqueda, pero aún así los profesionales pueden interpretar que estás haciendo trabajo que si no harían ellos. Y esto es real. Y esta fue más buena todavía porque aquí fue ya una conversación. He quitado los nombres, la que contesta desde la biblioteca soy yo, o sea que lo pongo porque además es mi conversación. Nos decían, precarizar trabajo de paleógrafos mientras nos hacemos los modernos, lo de ser cool, con el crowdsourcing. ¿Quién revisa la calidad de esto? Yo les contestaba, Transcriuma es para mejorar la búsqueda y recuperación de documentos por texto. No es académico, porque además es así. Lo entiendo, pero no comprendo cómo se puede recuperar de manera fiable documentos sin datos de calidad. Bueno, todo es opinable. Cuando tú buscas por palabra clave, buscas por palabra, no buscas por otras cosas. Bueno, y seguíamos. Yo les explicaba, se hacen revisiones de datos, es verdad, por muestreo, que la fiabilidad nunca es el 100%, ni aunque lo hagan profesionales. Y que era un proyecto común, pertinencia, complicidad, y ellos seguían, bueno. Complicidad, pero seguro que si hay académicos, o sea, debate hay, y el debate va por aquí, va por el estar sustituyendo el trabajo de otros. En todo caso, para la SLAM, muy rápidamente, de todo lo que hemos visto, ¿qué crea? Visibilidad para la institución, sentido de pertenencia a algo. El patrimonio es tuyo, si lo trabajas y lo conoces, lo acabas haciendo tuyo. Mejores productos y servicios, innovación, nuevas audiencias. Los jóvenes que habitualmente, bibliotecas y archivos especialmente, nos visitan menos, a lo mejor a través del medio que es Internet los consigues captar, superas barreras. Para los que lo hacen, los ciudadanos, sentido de pertenencia para ellos, forman parte de una comunidad. La finalidad práctica, esto que decían del quid pro quo, el reconocimiento mediante estos que veíamos antes en Australia, estos top 10, por ejemplo. En el caso de los museos lo que hacen es que cuando compran una pieza, si quieres permanecer en el anonimato no te ponen, pero si quieres te ponen allá. Esto ha sido comprado gracias a toda esta gente. Reconocimiento, satisfacción personal, mejora para uso propio, etc. Y finalmente, para acabar, porque es que yo tengo una facilidad de enrollarme, como recomendaciones un poco desde mi propia experiencia de lo que he podido ver de otros y la propia, los objetivos muy claros. Si tú dices claramente lo que esperas de aquello, aparte de que los ciudadanos que vayan a participar lo tendrán claro, cuando tengas quejas siempre podrás decir, mira, yo trabajaba con este objetivo, no con este que dices tú o con otro. Y al propio ciudadano se le ha de decir cuál es el objetivo de aquello. Lo ha de tener muy claro. La metodología es muy importante. Si dices que transcriban, les has de decir cómo. Ha de haber una guía para que transcriban.
Si les dices cómo ha de ser esto que os comentaba yo de los diarios de guerra, que era muy asistido, yo cuando lo hice había todo un tutorial para explicártelo. Esto es importante. Si no, la gente cuando se lía, no lo hace. Compensaciones, si solo son a nivel de reconocimiento o hay algo más, también hay que decirlo. La plataforma, que sea muy sencillo, muy fácil, si no, no lo harán. La tecnología debe ser simple. Mucho marketing en las redes, mucho comunicar cómo avanza el proyecto. Todo esto es fundamental. Y ya, porque si no, ya no llega. Mira, clavado, más o menos. Si tenéis alguna pregunta rápida, si no, luego hay la mesa redonda, me comentaron, y se podría preguntar allá, pero vaya, yo, lo que queráis. Y gracias. Non sei se alguén quere facer unha pregunta rapidiña, porque non nos queda moito tempo, ou as deixamos para logo a mesa redonda que faremos a última hora. Como queráis. Bueno, pois entón levantamos agora a sesión, un descanso de ata as 12, e continuamos a xornada. 34, bueno, sí.